Bueno, pues buenas tardes a todos. Me alegro mucho de que haya dejado de llover y de que la tarde nos acompañe para recibir a Andrés Barba. Es un placer tenerlo aquí y tengo que agradecer al vicerrectorado que me haya invitado a presentarlo. Yo a Andrés no lo conocía personalmente, lo conocí el año pasado y ahora estábamos comentando que curiosamente cuando le propuse que creo que es interesante que viniera a Presencias Literarias, me dijo, bueno, no te preocupes que está a punto de salir mi siguiente libro, y su siguiente libro fue luego Premio Ralde de Novela, con lo cual mi intuición no estaba muy descaminada y creo que hice bien en aconsejar que volviera Andrés Barba. Yo pensé que no había venido a Presencias Literarias, pero él me confiesa que sí, que vino en el año 2000, ¿qué hemos dicho? 2006. Así que bueno, así nos resarcimos un poco y lo podemos volver a releer. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que Andrés Barba es un autor polifacético, que ha escrito ensayo, novela corta, ha escrito además relatos para niños, ha hecho libros, bueno, incluso proyectos fotográficos en compañía de otros autores. Y creo que lo de los premios en tu vida es algo que viene de largo, ¿no? Desde aquella vez que quedaste finalista, que me he enterado yo por ahí, de un premio escolar donde copiaste un poema de Salinas. Sí. Luego retomaré ese tema porque me interesa en una cosa concreta. Con gran indignación. Con gran indignación, pero quedaste finalista. Sí, pero era de Salinas el poema, no era mío. Claro, pero con lo cual, bueno, creo que, bueno, si queréis repito todos los premios que tiene, premios Ralde, bueno, finalista con La hermana de Katia en el Ralde de 2001, Ramón J. Sender, premio Torrente Ballester, premio Juan Mar, premio Anagrama y luego el Herralde de novela de este año con República Luminosa. Yo quisiera empezar por las temáticas, porque haciendo un recorrido por tu obra, claro, así a una impresión así general, tú dices, bueno, son temas difíciles, pero no solo difíciles, sino marginales, es decir, hay prostitución, hay deficientes mentales, hay tramas que juegan alrededor de los conflictos humanos hasta el punto más sórdido, ¿no? Tú también tienes ensayo, además, con temas que no son... Pero, ¿verdaderamente tú consideras esos temas marginales o temas centrales? Porque, claro, cuando uno lo piensa, a veces ese tipo de temas no son, digamos, políticamente correctos, no son temas cómodos, ¿no? Entonces no es un tema cómodo para que una editorial te publique un libro, porque a lo mejor no es un tema para lo que parte de la sociedad puede ser muy sensible o puede que comercialmente no sean temas... Sí. ¿Cómo los calificas tú? Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por venir. Yo creo que en realidad, digamos, los temas de las cosas que uno va escribiendo van cambiando a lo largo de la vida, no son, evidentemente, uno no escribe de lo mismo todo el tiempo. El otro día me di cuenta de una cosa de la que no sé si os gusta Alice Munro, a mí me fascina, es una escritora que genera como una admiración superlativa, y de repente el otro día me di cuenta de una cosa muy tonta, ¿no? Y es que las protagonistas y los protagonistas de los cuentos de Alice Munro tienen la misma edad que tiene Alice Munro en cada momento que está escribiendo sus cuentos. Entonces, todos los protagonistas de Alice Munro se van haciendo cada vez más viejos, ¿no? Y van teniendo la misma edad que Alice Munro y van teniendo, evidentemente, los problemas que tiene ella, ¿no? Yo creo, a mí los temas que he ido tratando a lo largo de mi vida son muy distintos, digamos que parece un poco, tal y como lo has contado tú, una sala de los horrores, ¿no? al principio de mi obra. Es verdad que la forma en la que están tratados esos temas no es en absoluto sórdida, aunque puedan ser temas aparentemente sórdidos. Hay una fotógrafa que a mí me ha fascinado toda mi vida, no me voy a acordar su nombre ahora, fíjate, qué alucinante. Una fotógrafa judía, norteamericana, que fotografía freaks, me voy a acordar, va a venir al final, esto ya empieza a ocurrir con la edad. Que tiene una forma muy particular de fotografiar a los freaks y es desactivando, digamos, su propia conciencia de ser un freak, digamos. Diane Arbus, exactamente, perdón, tremendo.
En la fotografía se ve algo que en la literatura también es bastante común, y es qué cosas son extrañas. La fotografía se ve bastante claramente porque los dos objetos fotografiables por antonomasia son los indigentes y los súper ricos, digamos, Claro. ¿no? Que son los dos horizontes de espera, digamos, los dos puntos de fuga de la conciencia de la clase media, ¿no? Por eso la fotografía es el arte de la clase media por antonomasia. Con la literatura ocurre un poco lo mismo, ¿no? La indigencia, algo tiene que ser supuestamente o aparentemente extraordinario para formar parte, digamos, de un universo literario. O si es ordinario, ha de ser tratado de una forma extraordinaria, o porque es extraordinariamente realista, o porque se afronta de una forma extraordinariamente frontal cosas que habitualmente no lo son, etcétera. Sí, pero tú, En el perdón. comienzo de esos temas, donde sí hay temas un poco liminales, y que es como la prostitución, la anorexia, ¿no? Pues digamos, a mí me gustaba tratarlos como Diane Arbus hace sus fotografías, digamos, desactivando un poco toda la condición de freak que tienen esos personajes, tratemos de la vida de una prostituta, pero desactivando todo lo que vuelve extraordinario la vida de una prostituta y tratando solo su normalidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido brota de una forma como muy particular cosas que no habrían brotado de otra forma. Se desactiva, digamos, esa especie de mirada morbosa, si quieres llamarlo así, que todos tenemos, y que es una mirada, digamos, de clase media, donde nos atrae, digamos, estos mundos, universos liminales, donde habitualmente no estamos, o estamos solo circunstancialmente, y queremos husmearlos. Es como si, en cierto modo, eso me pasaba, ahora me pasa menos, ¿eh? Es como si, y eso lo decía también Diane Arbus, como si esas personas que están en el mundo del límite se manifestaran con una intensidad con la que nosotros no nos manifestamos, ¿no? Y eso es muy interesante. Tenemos ganas de ver a esas personas, o de tratarlas, o de tocarlas, porque parece que viven más intensamente que nosotros, o su vida se manifiesta más, ¿no? Y eso es en parte mentira y en parte verdad. Sí, pero yo te lo comentaba también precisamente porque no se evita nada. Es decir, aunque tú lo trates desde ese punto de vista que dices, no eludes ningún tema, Sí. no eliminas nada, Sí. sino que, que tratas, llegas como en profundidad a esos problemas, Claro. que además no llega desde la perspectiva de cómo podemos verlo nosotros, sino de cómo lo sentimos. Claro. Porque ahí a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los 4 personajes de la recta intención, esos 4 Sí. relatos, que nosotros nos podemos ver reflejados en cada uno de esos personajes, porque a Claro. lo mejor lo más normal es que hayamos vivido esa vivencia, ¿no? Claro. Pues te comentaba antes lo que me gustaba el relato de filiación, porque es, bueno, la señora madre que está en el hospital, se muere y reúne a los hijos, y claro, en ese momento es cuando salen todos los pros, los contras, las rencillas antiguas, tengo cierto afecto por mi madre, pero mi madre se ha portado con nosotros. Claro. Y claro, son esos momentos críticos Sí. donde surgen temas a los que yo creo que hay mucha gente que le daría pudor darle voz. Claro. ¿No? Pero tenemos que ver un poco qué cosas son las que nos dan pudor realmente. Por ejemplo, en ese libro, que se llama La recta intención, hay un cuento sobre una anoréxica, digamos, ¿no? A mí la figura de la anoréxica siempre me ha interesado mucho. Me parece que desde el punto de vista mental y narrativo, si queréis, quitadle todas las cargas morales y que queráis, digamos, ¿no? Y siempre me ha atraído mucho como su condición de asceta, el ascetismo de la anoréxica, digamos, ¿no? Me parece como muy fascinante, y me parece que tiene algo, digamos, hay toda una literatura del ascetismo, hay incluso un misticismo ascético muy interesante, y creo que las anoréxicas lo tienen un punto. ¿Qué es lo que nuestra sociedad produce con respecto al fenómeno de la anorexia? Básicamente textos donde con mucho sentido común, si queréis, y con mucha humanidad se trata de hacer ver a las anoréxicas que eso es un camino sin salida, que etcétera, etcétera, ¿no? Y hay libros de exmodelos diciendo yo fui anoréxica y tal. Casi todo es literatura muy cursi, y casi todos evitan en realidad algo que para mí es fundamental, que es hablar de la fascinación del ascetismo de la anorexia. O sea, la anorexia tiene, y todos los que, si en alguna ocasión habéis conocido o habéis estado cerca de una anoréxica, también es muy fascinante ver cómo es la conciencia
del peso, del alimento, de los pensamientos que tiene una anoréxica, la concentración. Es una cosa muy, muy, muy fascinante. Es como una anacoreta en un punto. ¿Por qué no hablar directamente desde ahí? Digamos, ese libro se llama La recta intención y básicamente hay algo que hace que en ciertas circunstancias personas normales salgan de un mundo intencional común, como es el que tenemos nosotros, y se pongan en un lugar extraordinario. Al situarse en una perspectiva extraordinaria, contemplan el mundo con una luz diferente, ¿no? Ese cuento, por ejemplo, se llama El debilitamiento, y me parecía interesante contar la historia de la anoréxica, pero al revés. Una anoréxica que entra en una de estos... una reclusión para chicas con problemas alimenticios y tal, y donde es una chica que se enamora de otra de las chicas que está allí, digamos. El debilitamiento no es la anorexia es el fortalecimiento. Ella nunca se ha sentido tan bien como siendo anoréxica, de hecho tiene como una especie de superconciencia del mundo, de sí misma, momentos de una violenta belleza, pero al enamorarse, digamos, todo ese mundo se desmorona por completo, ¿no? El debilitamiento no es la anorexia, es el amor, ¿no? Y entonces hay como una salida, digamos, del paraíso de la anorexia. ¿Qué tal si por un instante contemplamos la anorexia como un paraíso? Si dejamos al margen cosas que son totalmente ciertas, ¿no? Es decir, bueno, realmente es horrible ser una anoréxica, es una persona que está jugando con su salud, que se puede matar, que todo, etcétera, ¿no? Pero también, digamos, ¿quién nos ha dicho que la salud es el don y el valor número uno de la vida, ¿no? Bueno, a lo mejor hay otros valores también. A lo mejor una anoréxica que vive supuestamente en términos primermundistas y de clase media una vida de auténtica mierda y muere de un paro al corazón con 23 años, ha vivido una vida de una intensidad y de una belleza y de una conciencia que alguien que hace footing todos los días, 15 minutos al día, no tiene jamás, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir una vida bien? Y luego, por un lado, ¿no? Digamos, es una pregunta para la literatura, porque si la literatura nos hace estas preguntas, ¿quién se las hace, ¿no? Digamos, ¿qué es una vida bien vivida exactamente, ¿no? Y por otro lado, ¿quiénes somos nosotros para decirle a una persona que no puede destruirse, ¿no? Que eso es otra de las grandes... Una pregunta que le gustaba mucho a Thomas Berger, por ejemplo, cuando hablaba de los alcohólicos, del alcoholismo, ¿no? Decía, bueno, ¿quiénes somos nosotros para traer a los alcohólicos a la conciencia cuando no quieren vivir en la conciencia, ¿no? Y con las versiones de Teresa también pasa un poco lo mismo. A mí me recuerda una novela que yo recuerdo que la leí hace muchísimo tiempo, de Sabina Berman, que era de una niña autista, y me parecía que la exploración que se hace es como... ¿Quién nos dice a nosotros que somos infalibles psicológicamente hablando, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos una serie de ideas preconcebidas sobre determinados desajustes mentales o desequilibrios, lo llamemos como lo llamemos, cuando cada uno de nosotros en sí mismo ya tiene eso, ¿no? Que pasa un poco como esa visión que tiene uno dentro de sí mismo que no sale fuera, pero luego en cambio es capaz de tener cliché que aplica a los demás, ¿no? Estaríamos en ese tipo de... Esa es la palabra clave, exactamente. Cliché es la palabra clave, digamos, es el lugar donde la literatura tiene que ponerse para cuestionar. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas preconcebidas sobre el mundo, algunas son muy bien intencionadas y otras no. La realidad a veces niega nuestra incluso mejor intención, y a veces, digamos, nuestra propia experiencia nos lleva a reconocer que ideas que nosotros pensábamos que eran valores no lo son realmente, ¿no? Son otra cosa. Entonces, por ejemplo, ese libro, que es Versiones de Teresa, bueno, yo conocí casualmente en una residencia absurda de estas para escritores. Me dejaron en una casa en Balatonfuret, que es un pueblo que está junto al lago Balatón. Hay una residencia para traductores húngaros. Y yo conocía al director de la y me dijo, no va a haber nadie en la casa en esos meses, y toma la llave. Y para allá que me fui, y aparecía gente que hablaba en húngaro, que yo no sabía que tenía. Recuerdo, tenía un libro que se llama Pointed, con dibujitos, en plan, con el que iba al mercado, ¿no? Entonces había una vaca, entonces señalaba la vaca y luego un filete, ¿no? Y así me pasé 2 meses. Fue maravilloso porque desconecté. Pero te fuiste allí a escribir. A escribir. Y entonces allí apareció finalmente un chico canadiense con el que pude hablar por fin inglés, y me contó, después ya de muchos días viviendo juntos, que él tenía una hermana autista
y que cuando era niño, fíjate, él se avergonzaba mucho de esta historia, para mí me pareció fascinante. Cuando era niño jugaba con un cuchillo, le acercaba el cuchillo al ojo, digamos, ¿no? Jugaba a acercarle el cuchillo al ojo lo máximo posible, ¿no? Y ella a estar quieta, ¿no? Y yo me imagino esa escena que me parece como... Me parecía vertiginosa, me la contaba y como que se me quitaba la respiración, ¿no? Poco a poco yo quería que me contara cosas de su hermana todo el tiempo. Me di cuenta de que en un punto, digamos, esa niña en esa casa, que era una casa, por otra parte, ellos eran pues una familia relativamente normal, de clase media, profesores universitarios, los padres, tal. Todos habían utilizado a esa niña, digamos, como una especie de gran vacío. O sea, habían proyectado cosas sobre esa niña autista que querían ver, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de una persona que fuera un gran hueco me pareció un tema literario fascinante, ¿no? Una persona que se convirtiera en las cosas que las personas proyectan quieren sobre ella, digamos, ¿no? Una especie de gran nada, de gran vacío, donde no se pudiera saber qué hay dentro, ¿no? Me parecía, y que, digamos, la novela estuviera escrito alrededor, digamos, de versiones que se hacen en torno a un personaje del que no se sabe nada, en realidad, porque no se sabe qué está ocurriendo dentro de su cabeza, ¿no? Esa idea, digamos que esa, por ejemplo, es una idea que sí me ha acompañado siempre, la idea de escribir alrededor de algo, que no está, que se acaba de marchar, que ha desaparecido, a lo que no podemos acceder. O sea, la idea de formular hipótesis, por ejemplo, sobre algo, ¿no? Sí, sobre todo porque se convierte en, o al menos así lo entendí yo cuando leí la novela, algo que es muy neutro sobre lo que se proyectan las subjetividades de los demás, ¿no? Entonces, como la proyección de las subjetividades de los demás. Dos curiosidades, una de ellas muy banal, pero que antes de hablar de República Luminosa, bueno, ahora que ya hay tanta documentación en Internet, hay muchas entrevistas tuyas en YouTube, etcétera. Tú que comprendes y entiendes el mundo de la fotografía, me he dado cuenta de que las fotografías que aparecen tuyas no son usuales. ¿Tú llegas a cuidar eso o es absolutamente casual? Esta tiene una resaca de 38 de espantosa. ¿Pero a qué te refieres con no usuales? A ver, que hay fotografías muy... como muy artísticas, no son todas así, ¿eh? Si hay por internet hay algunas que tú dices, bueno, esto está pensado, no en el sentido de pose, sino pues a lo mejor una sale un poco recostado, en otra sale, son con espacios, bueno, incluso estéticamente en espacios abiertos, y pensando en que tú además con lo de la fotografía tenías también un cierto vínculo, y bueno, igual hay un hilo conductor, igual no lo hay. El mundo... A mí me fascina mucho el mundo del retrato fotográfico. De hecho, el único libro de fotografía que he hecho fue un libro de Polaroids. Justo cuando acabaron, ahora han vuelto las Polaroids de nuevo y se está volviendo a imprimir papel Polaroid y tal. Pero en aquel momento me pareció muy bonito y era la última impresión que había hecho Polaroid, de película Polaroid, y ya habían anunciado que no iban a hacer más, y además el material se estaba ya caducando. Entonces era muy bonito hacer un libro de Polaroids con un material caducado que ya no iba a volver a existir nunca más, ¿no? Era como el supercanto del cisne, ¿no? Y entonces hice un libro de retratos de amigos míos con Polaroid, y fue muy fascinante ver, digamos, comprobar una vez más lo difícil que es hacer un retrato fotográfico. Me acordaba mucho de lo que decía Paul Strand, que fue un grandísimo fotógrafo norteamericano de la alta escuela así de la fotografía, discípulo de Stiglitz, que después de muchos años haciendo fotografía escribió un pequeño articulito donde planteaba la cuestión de qué era mejor, si no conocer absolutamente nada al retratado o conocerlo muchísimo, ¿no? Y al final acababa concluyendo que no conocerlo absolutamente nada, ¿no? Para hacer un buen retrato, porque decía que conocer muchísimo a una persona era siempre generar una proyección, lo que decíamos antes, ¿no? Y no conocer absolutamente nada era exponerse a la posibilidad de que esa persona se manifestara contra su voluntad de una manera mágica, ¿no? O sea, como que esa persona de repente se dejara ver, ¿no? Incluso contra su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero las fotografías que yo tengo, no me he fijado, tengo que hacer un... Pues fíjate, hay algunas muy bonitas, una de una Morsinski, por ejemplo, sí... Pero... En cambio, tú, ahora que hablas del retrato,
en tu obra, literariamente hablando, sí trabajas mucho el retrato. Sí. A lo mejor no desde una perspectiva convencional, que quizás es lo que atrapa, pero está claro que en todas tus obras hay retratos de, incluso de personajes tipo, en el sentido de personajes estándares que todos identificaríamos, ¿no? Pondríamos nombre, de la construcción de ese personaje que absorbe todos los personajes, como hemos dicho antes, y luego todos tus personajes, muchos personajes, incluso los que no son personajes principales, yo creo que están en ocasiones magistralmente retratados, ¿no? Sí. Oye, y otra cosa antes de pasar al libro, bueno, que está conectado con él, yo he recopilado, porque hay una cosa que me llama mucho la atención, te lo comenté antes, lo que han dicho de ti, ¿no? Entonces, cuando tú lees lo que han dicho de ti, bueno. Lo que han dicho de ti, por ejemplo, ¿no? Leo algunas cosas. Dice Vargas Llosa: Andrés Barba no necesita ayuda alguna, tiene ya un mundo intencional perfectamente cerrado y una maestría impropia de su edad. Yo supongo que esto lo diría hace un poquito de tiempo. O como hay distancia y, hombre, Vargas Llosa entiendo que te vea como ¿no? por su propia edad, ¿no? Chirves dijo de ti que para mí Barba se ha vuelto un escritor imprescindible. Y luego, por ejemplo, en la contraportada de la novela República Luminosa aparece, pues, hacía tiempo que un escritor no me impresionaba tanto, no ya por la lección moral que encierra los textos, sino por su capacidad para tocar el corazón de la experiencia. Eso lo dice José María Pozuelo y Banco. Luego, Barba es capaz de reproducir los pensamientos infantiles, de los que ahora hablaremos, con una exactitud tan inquietante que casi roza lo siniestro. Lo dijo Sarah Perry. Barba es el antídoto más eficaz contra nuestra reverencia social ante el mito de la inocencia. Tú cuando oyes todo esto, que además son voces absolutamente consagradas, primero te sigue dando la impresión de que te tratan como un autor novel, eso por un lado, y segundo, cuando uno lee eso de uno, ¿se autorreconoce? Sí, no sé, yo creo, ahí, no sé, digamos, yo creo que a todo el mundo, de una traducción más o menos judio-cristiana, cuando oye algún piropo desconfía, y cuando oye un denuesto se lo cree a pies juntillas, ¿no? Cuando alguien habla mal de nosotros dice, qué hijo puta, tiene razón, ¿no? O sea, claro. Pero con estas cosas siempre uno se mantiene más o menos al margen. ¿Y qué agradeces tú más? ¿Los consejos que dan defecto, los consejos que dan...? No, bueno, yo creo que es, digamos, es interesante, o sea, lo que es interesante es dialogar con los lectores y ver hasta qué punto uno se ha hecho entender, porque hay piropos de esos que dice, bueno, es un piropo y está hablando bien de mí, pero no se ha enterado del libro, o no estaría diciendo esto, ¿no? Entonces, eso ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, digamos, lo interesante es en ese diálogo ver hasta dónde uno se ha comunicado realmente, hasta dónde le han entendido y en qué lugar están. Ahí, Vamos, si os parece, con República Luminosa. Leo la primera frase del libro. Cuando me preguntan por los 32 niños que perdieron la vida en San Cristóbal, mi respuesta varía según la edad de mi interlocutor. A mí esto me suena a, bueno, aparte de que hay muchas partes del libro que me recuerda al García Márquez, con esas descripciones absolutas de esos pueblos con ríos, selva, etcétera, ¿no? Y a Crónica de una muerte anunciada, a esa estrategia, ¿no? Es decir, yo doy por sentado que mueren todos y ahora el lector, como decía García Márquez en esa entrevista, solamente tiene que prestar atención no a cómo termina, sino a cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Claro. Sí, bueno, hablamos, si queréis, un poquito más largo digamos, de los orígenes de este libro, que es el que vamos a comentar. Esa es, desde luego, es una estrategia muy clásica de la literatura, que es, digamos, revelar el final en la primera línea para evitar, digamos, una lectura plana del libro, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar. El interés que nos hace leer el libro no es tanto, digamos, saber cómo va a terminar, sino cómo vamos a llegar a ese lugar que ya sabemos que va a llegar, ¿no? A mí el tema de la infancia yo creo que es uno de los temas que más me ha perseguido siempre. Es un tema que no tiene final, es un tema infinito y fascinante, y además es un tema particularmente fascinante por cómo se ha ido modificando, digamos, la conciencia y la noción de la infancia a lo largo, digamos, de la historia de la civilización humana, si queréis decirlo así, ¿no? Digamos, la idea que tenemos hoy de la infancia es una idea
básicamente proveniente de la Ilustración al 90%, ¿no? Donde conviven dos ideas que son un poco ambivalentes o contradictorias. Por un lado, tenemos una nostalgia de la infancia como paraíso perdido, que está relacionada, en cierto modo, con la noción del paraíso religioso perdido, ¿no? Al mismo tiempo que acaba, digamos, la conciencia de Dios o el concepto de Dios, al mismo tiempo que Europa se vuelve atea, sacraliza la infancia como el paraíso en la tierra, ¿no? Ya que no vamos a ir a un paraíso después de morir, digámonos entre nosotros que hemos estado en un paraíso ya en la tierra, aunque no fuimos conscientes, ¿no? Como espejo invertido funciona bastante bien, en realidad, ¿no? Entonces, hemos generado toda una literatura de melancolía de la infancia, que reconocemos todos muy bien, de paraíso perdido de la infancia, que incluso ha infectado muchos de los libros que obligamos a los niños a leer, están pegajosos de melancolía de adultos con respecto a la infancia, ¿no? Cosa que es el disparate máximo, porque si hay algo que no tiene un niño es melancolía de nada, ¿no? O sea, un niño tiene una cabeza más punk, que se parece más a los Sex Pistols que a Perales, ¿no? O sea, realmente un niño es punk y digamos, y sin embargo mucha de la literatura infantil que leen los niños, como por ejemplo El detestable Principito, está lleno de esa melancolía, como una proyección, ¿no? Por otro lado, al margen de esa especie como de melancolía y de deseo de regresar a la infancia, que por otra parte, digamos, hemos reconvertido en lugares socialmente, en lugares donde temporalmente podemos comportarnos como niños, por ejemplo. La discoteca es un lugar donde temporalmente somos niños, ¿no? La cama es un lugar donde, sexualmente hablando, es un lugar donde temporalmente somos niños. O sea, hemos habilitado espacios de minis infancias, ¿no? Para recuperar esa noción de paraíso que perdimos. Por otro lado, es curioso porque la Ilustración, al mismo tiempo que señala a la infancia como el gran paraíso, tiene una gran urgencia por convertir al niño lo antes posible en adulto. Y entonces se crea la primera institucionalización de la enseñanza, que es lo que hace la Ilustración, ¿no? Convirtamos al niño en adulto lo antes posible para que tenga derechos y deberes, para que sea ciudadano lo antes posible, ¿no? En esa carrera de la sociedad de convertir al niño en ciudadano y en adulto lo antes posible, late de una manera muy interesante un cierto miedo al niño. El miedo al niño tiene que ver en parte con que el niño es un animal divino, decía Voltaire, un animal salvaje, está presocializado, en cierto modo tiene como instintos y movimientos que hay como que encauzar, porque son peligrosos para la sociedad. En ese sentido, el niño es también una amenaza. Para convertir esa amenaza en ciudadano hay que institucionalizarlo, ¿no? Meterlo en el tubo de la institucionalización y ya al fondo sale un ciudadano, ¿no? Si os fijáis de lo bipolar que son esas dos nociones, son casi completamente contradictorias, ¿no? Nostalgia y al mismo tiempo miedo. ¿Cómo se puede tener nostalgia y miedo de una misma cosa? Pues es exactamente lo que nos pasa con los niños, ¿no? Generamos un lugar como resbaladizo, no sabemos cómo tratar la infancia, no sabemos si desearla o alejarnos de ella. Eso provoca al mismo tiempo que toda esta especie de hipermistificación de la infancia haya generado, por otro lado, una de las cosas más interesantes que ha generado un consenso maravilloso con respecto al bien y al mal. Digamos, la figura del pederasta, por ejemplo, ha aglutinado todo el supermal. Es como el supermalvado más malvado de los malvados, ¿no? Es como si hubiéramos superconcentrado el mal del universo en la figura del pederasta. Es curioso que eso no haya sido siempre así. Por ejemplo, cuando Dickens escribía sus novelas, donde, como bien sabéis, había buenos muy buenos y malos muy malos, y Dickens tenía una idea muy clara de qué era el mal social, el malvado por antonomasia para Dickens no era el pederasta, sino el usurero. Esa era la perversidad, la n potencia era el usurero. Y es muy interesante ver cómo ha ido cambiando nuestra conciencia de consenso sobre quién es el mal en la sociedad. Bueno, este libro, o sea, yo había dos cosas que quería hacer. Una, meterme, digamos, a sangre y fuego con el tema de la infancia y reelaborarlo en otro lugar. Y otro, hablar de un espacio social, una pequeña ciudad, en este caso, donde ocurre un episodio traumático
protagonizado por unos niños violentos, digamos, ¿no? Que irrumpen y al instante se borran. Esa idea original del libro, que estaba ahí latente, surge por dos, digamos, cuestiones. Una eran unas bandas de niños rumanos que empezó a ver en Madrid. La primera vez que pensé en este libro fue a principios de los 2000, que había unas bandas de niños rumanos que asaltaban sobre todo a las viejas y a los viejos, les pegaban, eran niños de 8 años, ¿no? Pegaban mal, muchas veces los viejos quedaban muy, muy maltrechos porque a esas edades una caída o un golpe puede ser mortal, ¿no? Y entonces hubo como parecía como el libro de Bioy Casares, ¿no? El diario el año de la guerra del cerdo, creo que se llamaba, ¿no? De unos viejos en guerra, era alucinante, ¿no? Viejos contra niños, era una cosa... Pero los niños rumanos eran bastante salvajes, bueno. Y se generó una situación muy narrativa, dije, joder, me encantaría hacer algo con esto, pero no sabía qué hacer, porque a ratos era demasiado cómico también. Entonces decía, bueno, no sé. Y pasaron los años y de repente vi un día un documental que me fascinó y que os recomiendo si lo podéis ver, porque vuestra mirada de la infancia va a cambiar, creo, en algún punto, como cambió la mía, que es Los niños de la estación de Leningradsky. Durísimo. Es un documental de los años finales de los 80, principios Durísimo. de los 90, sobre comunidades infantiles que vivían en el metro de la Unión Soviética. En ese caso eran también niños yonkis, esnifaban pegamento y tal, y son como hay tantas comunidades en Latinoamérica, en todas las grandes ciudades hay comunidades de niños salvajes o delincuentes o tal. Lo más fascinante de este documental no era que se metiera dentro de esa comunidad, sino que hiciera lo que hizo Diane Arbus, ¿no? Que dejara en suspenso nuestra conciencia morbosa de son niños, que eso es lo interesante, digamos. La verdad narrativa de algo empieza a salir cuando aplazamos los prejuicios, digamos, ¿no? Sobre las cosas, prejuicios que proyectamos inmediatamente, ¿no? Niños, tal. Hay una cantidad de prejuicios tan bestial que proyectamos que, bueno, lo fascinante de este documental es, por un instante nos olvidamos de que son niños. Son una comunidad de delincuentes que viven en el metro, que asalta a la gente, que son muy violentos, que son yonkis, pero por otro lado son una auténtica comunidad. Y es espectacular, digamos, los lazos sociales que han creado entre ellos. Han creado como una especie de utopía anarquista totalmente horizontal. Hay una parte como de utopía maravillosa que hay, y es terrible, ¿no? Y uno los está mirando y se olvida de que son niños y de repente uno de ellos tiene un gesto de niño total, ¿no? Y está como con un corazoncito. Se activa, digamos, contra la voluntad del espectador, que son niños otra vez, ¿no? Y entonces esa especie de desconcierto total que me produjo ese documental, me dijo, tengo que hacer algo sobre esto, ya. Por otro lado, para que veáis luego la vida también te va alineando, estaba traduciendo con mi mujer los cuentos completos de Conrad, que es un autor que no sé si os gusta, a mí me fascina. Y Conrad tiene siempre este dilema de la civilización contra la barbarie. Digamos, ese es el gran dilema de Conrad. El gran dilema de Conrad es qué es lo civilizado exactamente y cómo, en la mayoría de los casos, la civilización no está donde pensábamos que estaba, ¿no? Casi siempre los cuentos de Conrad tienen un patrón muy parecido, que es dos personas supuestamente del primer mundo acaban en una situación extrema en la selva, en el desierto, en un lugar extraño, en un río, tratando de dialogar con una civilización a la que han menospreciado y subestimado por completo, con unos códigos que por supuesto no entienden, tratando de imponerle los suyos propios, y en una situación, digamos, de crisis se pone de manifiesto lo precaria que es nuestra supuesta racionalidad, nuestro supuesto humanismo, nuestra supuesta civilización, etcétera, ¿no? Y cómo, digamos, el salvaje es mucho más humano que el supuestamente civilizado, ¿no? En ese sentido, me interesaba que estos niños violentos que llegan a esa ciudad, porque más o menos eso lo había diseñado, hicieran algo violento, por supuesto, que pusiera contra las cuerdas la ficción sobre la infancia que esa sociedad había hecho hasta ese momento. En un contexto de una ciudad pequeña, que al igual que los cuentos de Conrad, y eso sí es un homenaje, está junto a un gran río tropical y una selva, ¿no? Y esa era un poco como la idea inicial. La idea inicial era, contemos 20 años después
unos episodios protagonizados por unos niños en una ciudad así. ¿Por qué 20 años después? Porque, digamos, la estructura, lo que más me interesaba del libro, digamos, era hacer una estructura, digamos, tratar de narrar, si es que es posible, cómo se formula una verdad social, cómo se construye una verdad histórica, ¿no? Hay un libro que cuando yo estudiaba filosofía me fascinó mucho, de Jürgen Habermas, que es uno de los grandes filósofos alemanes de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los filósofos alemanes que han sido filonazis o han tenido flirteos nazis están haciendo como, ¿cómo se dice? Están fustigando delante de la sociedad, como Jaspers hablando de la culpa y todos estos. Hay un momento en que Habermas dice, no hay que hablar de la culpa, hay que hablar de la verdad. ¿Cómo construimos la verdad de lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo podemos decir la verdad? ¿No? Fijaos qué fastidio, un alemán hace algo así, ¿no? ¿Cómo podemos, ahora nos está pasando a nosotros, siempre nos ha pasado con la ley de la memoria histórica, ¿no? ¿Cómo podemos decir la verdad? Bueno, uno de los canales para decir la verdad, evidentemente, es habilitar en un nivel, digamos, de igualdad, la mayor parte de discursos disidentes posibles, ¿no? Que haya una armonía, digamos, de voces lo más grande posible, ¿no? La verdad, dice Habermas, es un consenso. Después de haber oído todas las voces, consensuamos qué ha pasado aquí. Es una especie como de democratización de la verdad, es muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, digamos, dejando al margen lugares comunes como la verdad son las mentiras de los vencedores, ese tipo de cosas, cómo efectivamente, a pesar de que inicialmente la verdad es siempre las mentiras de los vencedores, cómo hay canales de verdad que, bueno, puede que sean subterráneos en un punto, pero luego emergen y 20 años después un cronista, porque esto es al fin y al cabo una crónica, puede integrar todos esos discursos sobre cómo hicimos para hacer esta barbaridad, que es otro de los temas que siempre me han fascinado, ¿no? Cómo colectivamente somos capaces de hacer auténticas barbaridades, ¿no? Cómo la Alemania nazi, probablemente el país más sofisticado del mundo, con la filosofía más nítida, un adalid de la democracia, es capaz de cargarse a 6 millones de judíos sin pestañear. Es una cosa como acojonante, ¿no? Es como el triunfo, el colapso de todo lo que hemos considerado valores, ¿no? ¿Cómo podemos seguir considerando un valor la democracia cuando democráticamente decidimos matar, ¿no? ¿Cómo, y se preguntaba la propia Hannah Arendt, cómo podemos considerar un valor la democracia cuando la democracia ha generado un monstruo como Eichmann, que es el ciudadano perfecto de la democracia, es el responsable de los 6 millones de muertes de los judíos, ¿no? Entonces, digamos, en ese colapso, digamos, se ponen muchas cosas en cuestión. Con respecto a la infancia, además, digamos, yo empezaba un poco como a revisar hablamos, yo te quería insistir precisamente enlazando con esto último, porque a mí me parece que uno de los grandes aciertos de este libro es que siendo la infancia el tema nuclear, que además es un tema que ya tú habías abordado en otras novelas, el libro te permite no abordar la infancia poniendo el foco en los niños, sino abordar la infancia poniendo el foco en todo su universo, es decir, desde la relación del niño con respecto a los demás, relaciones padre-hijo, relaciones niños en la sociedad, relaciones niño con niño. Y luego hay una cosa que me llama la atención, o que me ha gustado mucho del libro, que es, claro, cuando uno piensa en la violencia infantil, en esa violencia de esos niños, lo que tú has contado también de la anécdota, ¿no? Uno se plantea si esa violencia natural es por inocencia, es por inteligencia, porque claro, cuando tú empiezas a buscarle motivaciones, resulta que los niños no se comportan. Cuando un niño se dice, ¿no?, socialmente, que no parece un niño, es porque le atribuimos como valores de adulto, pero en cambio las mentes de los niños no funcionan, es lo que te he dicho antes, y nosotros lo interpretamos como que hacen cosas de adultos, pero incluso en su violencia los niños no funcionan como adultos. Si su modus operandi, su estrategia mental no funciona aún en la extremada violencia, no funciona como la mente de un adulto, ¿no? Entonces es como un personaje colectivo que va moviéndose por la novela, que va
digamos, entrelazando otros temas que tienen que ver con todo lo que puede rodear a la vida de un niño, pero que en cambio nos hace plantearnos si verdaderamente incluso esa violencia no es un modo de inteligencia, ¿no? Sí. Que le hace sobrevivir. Lo que tú dices del reportaje, que yo sí lo he visto y es de esos reportajes, fijaos, no es ni escalofriante, es de esos reportajes, porque hay muchos también hechos en Brasil, en la favela. Cuando tú los ves y ves cómo funcionan los niños de la comunidad y ves, por ejemplo, cómo se acerca a alguien a hacerle algo, a organizarle un programa cultural, a hacerle algo que va en beneficio de ellos y que a ellos les gusta, se vuelven inmediatamente niños de lo más afable, inocente, etcétera. Pero cuando tú ves ese movimiento, te das cuenta de que en realidad se puede profundizar en que es un modo de inteligencia que te hace sobrevivir, ¿no? En una sociedad que es adversa, contra unos mayores que son adversos a ti, contra unos niños que también son adversos. Siempre se ha dicho que los niños son los más crueles, ¿no? Pero los crueles entre ellos, y luego es como que todo te agrede, ¿no? Es el tema. Claro, creo que es el hilo conductor, me parece que es el acierto de la novela, que ¿no? has comentado, ¿cómo se llama la película de la favela? Fue muy famosa. Bueno, tú dices la de los niños de la favela, ¿cómo se llamaba? Fue hace como 10 años, una película famosísima. ¿El rey de algo puede ser? Sí, la que es brasileña. Sí, una que es brasilera. Bueno, a mí cuando... Fíjate... Cuando hablamos de la violencia infantil y de la violencia de los niños, digamos, en muchas ocasiones es muy alucinante cómo preferimos pensar que un niño está enfermo mentalmente a que un niño sea violento, ¿no? Siempre hablamos como... o sea, un niño que ha sido violento con otro niño es un niño que está enfermo, pobre, no, es un niño enfermo. Para hablar del tema de la infancia, a mí yo creo que estamos tan infectados de la cultura protestante, puritana, no sabemos hasta qué grado estamos genéticamente ya bañándonos en estética protestante, ¿no? Se ve muy bien precisamente en el tema del niño, ¿no? Hay un cliché del cine de Hollywood que todos reconocemos, que es el cliché del niño malo, el niño cabrón, ¿no? El niño cabrón es en su versión, hay versión satánica, hay de todas las versiones, ¿no? En realidad todas se parecen un poco a esa pésima novela, para mi gusto, de William Golding, El Señor de las Moscas. No sé si la conocéis. Sí. Unos niños tienen un accidente de avión, acaban en una isla, hacen una especie de como comunidad donde unos niños son los adalides de la civilización y otros se vuelven salvajes y tal, ¿no? Todas estas novelas puritanas al final reproducen un patrón donde nos dicen ojo con ser demasiado locos, que aquí la civilización es el orden. Y además en todos estos, digamos, formatos protestantes, puritanos, el niño malo es castigado, digamos, supone una amenaza, los niños buenos finalmente triunfan, ¿no? Digamos, hay como toda una especie de estética repugnante del niño malo, que es protestante, sin duda, y que no tiene nada que ver ni con nuestra experiencia de la infancia, ni con nuestra experiencia de la violencia de la infancia, ni con nada. Lo único que se parece un poco a la realidad es precisamente la buena literatura infantil, no la mala como El Principito, sino la buena, como Peter Pan, por ejemplo, que es un libro acojonante, buenísimo, ¿no? Donde básicamente es un niño que roba niños, ¿no? O Alicia en el País de las Maravillas, otro gran libro para niños que es literalmente un catálogo de pesadillas infantiles. Caer, hablar con extraños, ser golpeada, ser perseguida, es todo lo que una niña puede temer en el mundo está en Alicia en el País de las Maravillas convertido en aventura, ¿no? Y es maravilloso porque no dejan de ser pesadillas en Alicia tampoco, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba mirando el tema digo, ¿cuáles son mis modelos? Porque ¿quién ha hecho cosas como con comunidades infantiles en las que me pudiera, digamos, apoyar? Descubrí un libro maravilloso, que era un clásico que no había leído, que es La Cruzada de los Niños, de Marcel Schwab. No sé si lo conocéis. Es basado además en un episodio histórico. Hubo una cruzada de niños, al parecer en el año 1000, niños de toda Europa. No se sabe si es una mitología o si ocurrió realmente. Hubo una especie como de cruzada de niños. De repente hubo una comitiva de niños, parece el flautista de Hamelin, ¿no? Que va robando a los niños de todas las ciudades y se iban
uniéndose, iban escapando los niños, oían que había una cruzada y se iban todos y pensaban que iban a llegar a Tierra Santa y a recuperar Tierra Santa para los cristianos y tal. Y por lo visto la conciencia de los niños pensaban que se iba a abrir el mar frente a ellos para dejarles llegar a Tierra Santa. Según la leyenda, los niños mueren ahogados entrando en el mar. Es la bomba, ¿no? Es alucinante. Pues Marcel Schopp tiene un libro maravilloso sobre esto, donde habla precisamente, digamos, de los niños con toda esa rugosidad, ¿no? O sea, la infancia, el tema de la infancia siempre tiene el peligro de que nosotros proyectemos sobre él lo que nos gustaría que fuera la infancia y no lo que la infancia es, ¿no? Por eso preferimos pensar que un niño violento está enfermo, por eso preferimos pensar que, bueno, un niño, digamos, hay una parte, digamos, de la conciencia infantil que está dialogando constantemente con el adulto. Un niño es un gran complacedor del adulto. En ese sentido, la Ilustración se da cuenta de que para institucionalizar bien a un niño, el niño siempre tiene que estar complaciendo a una figura vertical, ¿no? Pero, como decía Agatha Christie, cuando dos niños susurran solos, el adulto se caga de miedo, ¿no? Cuando el adulto no, porque en el fondo ahí es donde está el verdadero mal, ¿no? Cuando desaparece el elemento que le hace estar haciendo un teatro todo el tiempo al niño, que es el adulto, ¿qué se susurran los niños cuando están solos? Ese es el gran misterio, el gran secreto, y seguramente la gran violencia se produce cuando no está el adulto. Ahí es donde está la gran violencia, ¿no? Cuando el adulto llega a ver qué ha pasado, los niños ya son otra cosa, porque, digamos, la presencia del adulto desactiva una naturalidad del niño que solo está cuando no está el adulto. Por eso, cuando pensé este libro, dije, ¿qué tal si hacemos una comunidad, que es esta comunidad de niños violentos, donde el adulto no esté? En realidad, la pregunta del miedo del adulto es, ¿en qué se convertiría un niño completamente abandonado a su suerte? ¿Qué haría un niño completamente abandonado a su suerte? Algo horrible, algo brutal. ¿Qué hace un niño, no? O algo maravilloso. Entonces, un poco la pregunta de este libro es, ¿se genera una comunidad infantil donde el adulto no está? Esos niños a los que los adultos ven y a los adultos temen, por un lado tienen también, y se dice en varias ocasiones, una alegría que los niños institucionalizados no tienen, ¿no? Hay un tipo de alegría que solo tiene el niño cuando el adulto no está, ¿no? Sí, porque además ese tipo de reflexiones viene porque durante toda la novela los niños no están, es decir, no se sabe qué están haciendo. Entonces, un poco a raíz de esas reflexiones, conforme van saliendo todas esas ideas. Oye, dos personajes, porque no quiero que se nos vaya, dos personajes que yo creo que son clave en la novela, porque otra cosa que me gusta mucho de la novela es que entremezcla discursos, ¿no? Por un lado están las columnas de Víctor Cobán, que es el periodista, ¿no? Y por otro lado el diario de Teresa, que es una de las niñas, ¿no? Yo voy a leer dos fragmentos, porque me parece que son muy interesantes, y quiero que tú nos digas estratégicamente y luego en el hilo conductor, qué importancia tienen estas interrupciones, entre comillas, que no creo que sean, que para nada dispersan el texto, sino que lo centran, ¿no?, de esas crónicas y de ese diario. Leo dos fragmentos porque creo que es interesante escuchar también la voz de los propios personajes, ¿no? Dice, 2 días después, en su columna del Imparcial del 6 de noviembre, Víctor Cobán demostró ser una de las pocas personas que comprendía lo que estaba sucediendo. Solo alguien tan insensato como nuestro alcalde Juan Manuel Sosa sería capaz de dudar a estas alturas de la catástrofe que se avecina si no se pone solución al asunto de los niños en la calle. Puede que la muerte de Wilfredo Algá no haya sido más que un accidente aislado, pero el episodio funciona como metáfora, y las metáforas son poderosas. Igual que no entendemos lo que dicen esos niños que se volatilizan por las noches como si nunca hubiesen pertenecido a nuestro mundo, o que no parece tener un líder claro, resulta evidente que su presencia está cargada de un propósito aún por descifrar. Esto es como la interpretación del único adulto que es capaz de advertir todo eso de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero luego viene el diario de Teresa, ¿no? Entonces dice, hablando de los niños, dice, primero hay que pensar en ellos, mucho, intentar imaginar que sus caras están muy cerca de tu cara y casi puedes oler su aliento, que es algo absolutamente emocional, ¿no? Todo con los ojos cerrados. Luego hay que pensar en las cosas que ellos piensan y hablar como ellos hablan, en tus pensamientos.
Y si hablas como ellos en tus pensamientos, es más fácil que te entiendan, porque ellos están haciendo lo mismo que tú, pero en otro lugar. Y también hay que pensar que tú no eres tú, porque ya hayas salido un poco de tu cuerpo y estás por encima volando en el aire. Eso es fácil. Hay gente que dice que hay palabras mágicas, pero es mentira. Lo único que hay lo único que hay que hacer es pensar con fuerza, eso antes, y luego estar sola, porque ellos están solos también y saben muchas más cosas que nosotros. Claro. Teresa Otaño son dos discursos. La primera es un fragmento de una crónica periodística que escribe un periodista, y la segunda es un fragmento de diario de una niña, supuestamente, es uno de los muchos discursos que está en el libro, de una niña de unos 12 años, que es como una especie de Ana Frank, para que os hagáis una idea rápido, ¿no? Me parecía como que era necesario, digamos, no sé si habéis leído los diarios de Ana Frank últimamente, o hace poco. A mí me fascinó mucho descubrir, pues yo lo recordaba como una cosa muy fascinante, te digo, joder, qué farsante nena esta, muy farsante. Me pareció, hoy un momento que dice, cuando me pregunten de mayor, dice la perra de ella, con perdón de la expresión, diré, yo de niña era terrible. Dicen. Entonces dices, joder, qué tía, qué superconciencia de sí misma tiene, ¿no? Porque a pesar de tener 12 añitos, está proyectándose de vieja, hablando de estos diarios. Fijaos qué imagen, qué mentalidad, qué gran, digamos, era una niña bastante adulta y bastante inteligente, ¿no? Y dije, ¿cómo molaría tener a una especie de Ana Frank pensando los niños de esta selva con, digamos, esa misma mentalidad, ¿no? Entonces se me ocurrió que a una Ana Frank de esta ciudad le podría tener un cortocircuito, digamos, con alguna de las mitologías que habían tenido, de cuentos de la infancia, y lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que hace generalmente un niño listo, ¿no? Un niño listo o una niña lista lo que hacen es, digamos, confrontar discursos míticos y realistas y cruzarlos generando realidades fascinantes, ¿no? Entonces dije, ¿qué historia mítica puedo contar? Y entonces se me ocurrió, porque había traducido el año anterior, yo hago muchas traducciones, básicamente la mitad de la jornada me la paso traduciendo, y había traducido un libro de Thomas de Quincey, que es un escritor inglés del 18, muy fascinante porque fue el primer yonki literario de la historia, ¿no? Tiene unas memorias de su adicción al opio, se llaman las memorias de un inglés comedor de opio, y habla mucho de su adicción al opio y tal. Tiene un ensayo muy breve que yo traduje, que es fascinante, que se llama La literatura en la infancia, donde la pregunta es ¿cuándo un niño se convierte en un adulto? O sea, ¿cómo es esa transición? ¿Qué produce la transición del final de la infancia a otro lugar? Y entonces él cuenta cómo tenía una conversación con su hermana sobre ese tema, y empezaron a hablar de los libros que habían leído de niños, y empezaron a hablar de Aladino. Entonces él dijo, claro, Aladino es una historia muy mala, muy aburrida, con un principio genial, dice Thomas de Quincey. Y el principio es que hay un mago que está buscando sabe, porque hace un sortilegio, que hay un niño que conoce el secreto para entrar en la cueva donde hay un gran tesoro. No sabe dónde está ese niño, pero para localizarlo lo que hace es poner el oído en la tierra y distinguir entre todos los sonidos del mundo, que es capaz de oír ese mago. Imagínate, es como un cuento de Borges directamente, ¿no? Entre todos los sonidos del universo, el sonido de los pasos de un niño en las calles de Bagdad, que sabe el secreto de cómo entrar en la cueva de los ladrones, ¿no? O sea, es capaz de distinguir, su conciencia, su búsqueda y su conciencia del niño es tan fuerte que es capaz de distinguir solo por el sonido de los pasos quién sabe el secreto, y es un niño que camina en las calles de Bagdad. Claro, luego digo, joder, esto, qué flipe. Digo, yo no recordaba a Aladino así, ¿no? Entonces me fui a buscar... Es que Disney ha hecho un flaco favor a la humanidad. Pero no, y ha destrozado es más alucinante más de una todavía la historia, porque me fui a buscar a Aladino en las 1001 noches, y Aladino no es así, no empieza así. Entonces Thomas de Quincey, ya viejo, se inventa un principio de Aladino alucinante que no existe en la realidad, y dice que es lo más maravilloso que ha leído en la infancia. Y dices, pero si no lo has leído, porque no existe, ¿de dónde lo has sacado, no? Bueno, entonces esa historia me pareció tan alucinante, la del mago
poniendo el oído y distinguiendo el sonido de los pasos de tal, que la convirtió en una leyenda que se llama la leyenda de Francisca, que es la leyenda que esta nena, que se llama Teresa Otaño, que tiene un diario que se publica muchos años después, como se publicaron muchos años después los de Ana Frank, cuenta cómo los niños de la ciudad de San Cristóbal empiezan a poner el oído en la tierra para oír a los niños que están en la selva, que se han escondido y que no están en la ciudad, ¿no? Entonces me parecía que era una historia fantástica robarle esta historia a Thomas de Quincey para que una niña lista, como esta Ana Frank de La Jungla, pudiera cruzar, digamos, pudiera tender un puente mágico, en términos narrativos, entre los niños institucionalizados y los niños y la comunidad mítica, infantil, anarquista que estaban en la selva y que no están en la ciudad, ¿no? Y entonces todos los niños de la ciudad empiezan a poner el oído en el suelo para oír a estos niños, y claro, los padres de San Cristóbal le empiezan a acojonar, ¿no? Dicen, aquí hemos sido puenteados, ¿no? En ese momento, es lo que hablábamos antes de lo que decía Agatha Christie, ¿no? Cuando dos niños se ponen a susurrar, el adulto tiene miedo, ¿no? Cuando dos niños establecen un puente donde el adulto es innecesario, empieza el miedo del adulto, ¿no? En plan, empieza el deseo de intervención. Y ese deseo puede llegar a ser tan fuerte como para hacer una aberración social, que es lo que acaba haciendo esta ciudad, ¿no? Incluso casi te da la tentación de sacar todo el diario y como darle vida propia, ¿no? Y que sea otra historia paralela, ¿no? Bueno, yo no sé si que alguien de vosotros queréis hacer alguna pregunta, porque se nos viene la hora encima y estamos aquí hablando nosotros. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Voy a leer, si os parece, ya casi al final de la obra, no leo el final para no revelarlo, aunque ya digo que lo interesante es todo el entramado de la obra. Es una de estas obras que además tienes que empezar a leer desde el principio, es decir, no te puedes saltar, ¿no? Porque está todo absolutamente concatenado y cada idea malévola sobre la infancia o benévola sobre la infancia tiene un orden, ¿no? Dice, el agua del río Eré no es siempre marrón. Ciertos días particularmente soleados, y supongo que dependiendo también de otras cuestiones que no sabría discernir, puede llegar a tener un hermoso color esmeralda. A mucha gente le gusta creer que el día que murieron ahogados los niños de San Cristóbal, el agua era de ese color, pero sé con demasiada certeza que cuando salimos por la alcantarilla con el corazón en la boca y pensamos que íbamos a morir electrocutados, lo que siguió a nuestras espaldas fue una enorme regurgitación marrón y espesa. El agua del Eré es como una movilidad de la tierra, y hay una hermosa fábula ñé que asegura que un día, cansada de ver siempre el mismo paisaje, la tierra se puso a caminar y así nació el río. Esa idea de la simbiosis, además de la naturaleza, con además el punto salvaje, que se ha estado manteniendo en toda la novela, ahora en cambio se vuelve una metáfora de la propia vida, del nacimiento, de todo lo que el agua, el río ha ido acumulando en cuanto a significados literarios, claro, ¿no? De todo lo que tenemos en nuestra experiencia de lectores, ¿no? Digamos, el pasaje natural, porque yo necesitaba una referencia real para construir un paisaje selvático y que no parezca un anuncio de vacaciones de Halcón Viajes y tenga un poco de credibilidad. Tienes que usar un paisaje que uno haya experimentado, ¿no? Mi mujer es argentina, de una región, de la región más pobre de Argentina, es la frontera con Paraguay y Brasil, que es la provincia de Misiones, donde va el río Paraná, precisamente, que es el río de esta historia, aunque aquí se llama de otra forma, y es un río monstruoso. Yo la verdad que no sé si habéis estado en las cataratas, está junto a las cataratas de Iguazú, digamos, ¿no? Para que os hagáis una idea, el paisaje es la película La Misión, no sé si la recordáis, es ahí, digamos, ¿no? Es una selva absolutamente impenetrable, es una locura, ¿no? Hay una canción, los ñe en realidad son los guaraníes, la comunidad guaraní, y hay una comunidad guaraní que tiene una canción muy bonita que dice: nunca se tiene tanto miedo de ser pobre como mirando el río. Hay una conexión con la fragilidad, digamos,
brutal, ¿no? Con la experiencia del río. El Paraná es un río que tiene 5 kilómetros de orilla a orilla, para que os hagáis una idea de la monstruosidad de agua que es eso, ¿no? Y el año que yo conocí a mi mujer, todos los años hacían un cruce a nado del Paraná. Estaban terminando de construir la represa de Yacyretá, que es como una superhidroeléctrica, y como siempre que se hacen estas cosas generan problemas en el río, corrientes internas y leches que son difíciles de anticipar y tal. Entonces todos los años hacían un cruce a nado, y ese año, que fue el primero que yo fui a Posadas, mientras estaban haciendo el cruce, que lo estaban haciendo como unas 100 personas, 19 personas ¡flup!, desaparecieron del río, de repente, ¿no? Fueron como absorbidas por una corriente, ¿no? Pero absorbidas de pronto, o sea, los que estaban en las barcas dicen que ¡chup!, se hundieron así, ¿no? Fue alucinante, ¿no? Y aparecieron 10 kilómetros más allá, ¡flup!, volvieron a aparecer todos, ¿no? Parece que hay una historia, parece una historia de García Márquez, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero la idea, me quedé tan impresionado de, digamos, de la muerte de ese río de arena que lleva toneladas de fango y de un río marrón, pero es poderosísimo, ¿no? Esa cosa del, no sé, me parecía que unos niños así solo podían morir así, absorbidos por una fuerza de la naturaleza que era igual que ellos, ¿no? No revelamos nada porque sabemos que los niños van a morir desde el minuto 1, ¿no? Pero hacía falta estos niños forman una especie de utopía social. Para mí era muy claro que quería hacer algo así. Durante la redacción de este libro descubrí unos libros maravillosos que, si podéis leer, que además ahora justo está reeditando, creo, ACAL, ha reeditado uno de ellos, de Maeterlinck, que fue un premio Nobel de literatura un poco desconocido. Tiene una trilogía que se llama Vida de las abejas, Vida de las hormigas y Vida de las termes. La vida de las abejas es particularmente maravillosa. Entonces, para construir esta como utopía social, digamos, me basé en la forma en la que Maeterlinck habla de la vida de los insectos, a pesar de ser jerarquías como muy aparentemente verticales, son totalmente horizontales y tal. Y básicamente al final la única forma de redimir o no redimir esta posibilidad social de los niños, porque durante toda la novela sobrevuela la posibilidad de que la naturaleza haya podido empezar otra civilización humana distinta, viendo lo desastrada que es esta, ¿no? Como si también la naturaleza generara esos nuevos discursos. La gran pregunta que me surgía, porque en estos libros las preguntas te van surgiendo a cada paso, es, bueno, muy bien, ¿en qué consiste una civilización? ¿Cuál es el primer signo de que hay una civilización en un lugar, ¿no? Y ahí ya no os voy a contar nada más porque os revelaría, ya sí que os revelaría todo el libro, pero digamos esa era la gran pregunta, ¿no? Si tenía que redimir a estos niños, y realmente quería redimirlos en el sentido de que quería que estos niños representaran una forma de civilización alternativa, ¿en qué consistía esa civilización? Sí, de todas formas yo creo que además traía a colación esa descripción porque, al igual que ocurre con los niños y esa idea concebida de la infancia como algo tierno y como algo, muchas veces con la naturaleza también nos hemos acostumbrado a hacer clichés que no son para nada realistas, ¿no? Claro. Al hilo de lo que tú dices, yo estuve un año en Passo Fundo, que es justo al otro lado, en Brasil, y a mí aquella naturaleza me pareció terrorífica, daba miedo. Bueno, sí. Aparte de ser el sitio donde pasa más frío en mi vida, ni en Noruega hemos pasado el frío que pasamos allí, y todo el mundo decía, tú estás en Brasil, y se pensaba que, todo el mundo pensando que tú estabas y aquello era lo más inhóspito, lo más salvaje. Recuerdo que la primera impresión que tuvimos, vamos, que la gente que íbamos, cuando nos bajamos del autobús dijimos, esto es La Misión, ¿no? Es la película de La Misión, ¿no? Porque es esa zona. Entonces, claro, a mí eso me llama la atención, como ocurre, por ejemplo, con el episodio este famoso de la gente que va de turismo a la favela y se mete en medio de la violencia con una agencia, ¿no? Entonces tú dices, es como, nos hemos acostumbrado como a releer la realidad, pero de una manera endulzada. Entonces ni la naturaleza es tan dulce como nosotros pensamos, ni idealizada, ¿no? Ni la realidad
de un barrio de favela, por mucho que las agencias turísticas piensen que eso puede tener cualquier atractivo. Sí. Bueno, está llegando un momento en que nos estamos desde distanciando. La ventanilla de un autobús, la favela se desrealiza por completo, a pesar de que esté ahí mismo. Cuando la estás viendo desde el cristal de un autobús, estás viendo una pantalla, no estás viendo la realidad, ¿no? Ese cristal, que es un cristal, se convierte en pantalla, ¿no? Y dejas de ver por completo la realidad, ¿no? Eso ocurre lo Hay que una decía, es decir, hemos ficcionalizado demasiado las realidades. sí, que en realidad, digamos, todo lo que se ve con un marco así, digamos, Con distancia. se desrealiza, digamos. Pombo decía con bastante gracia, hablando de Pombo, que hablábamos antes, que la feria del libro, como estás dentro de una caseta, la gente es acojonante, piensa que puede hablar de ti sin que tú no estás, ¿no? O sea, que pueden decir cosas sobre... Pombo decía que se pararon dos señores y dice, pues es más gordo que en la tele, ¿no? Decían a Pombo, ¿no? Es más gordo en la realidad que en la tele, ¿no? Yo sí Pombo casi se la merienda a la señora porque es un energúmeno, pero digo que hay un punto, digamos, donde la realidad Hay muchas formas de desrealizar la realidad. Una, sin duda, es el cliché. El cliché que, digamos, estar esperando solo que la narración confirme mi prejuicio previo sobre la realidad. Digamos, esa sería la definición máxima de cliché, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay un texto que traduje, que me encantó también, de Norman Mailer, sobre Muhammad Ali, sobre el combate del siglo que hizo Muhammad Ali con Fraser, donde él tiene una teoría muy bonita que se llama la tiranía del que espera. Dice que Ali, digamos, en la época en la que Ali empezó a boxear, el púgil negro era como no solo un tipo que era de color negro, sino también un tipo que tenía una forma de boxear negra, ¿no? Y la forma de boxear negra antes de Ali era un saco de carne que tumba por resistencia, digamos, que recibe golpes, los da, y el que aguanta, ese es el que ha ganado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ali? Ali fue, digamos, jugar con la tiranía del que espera, ¿no? Quiero que pelees como un negro, digamos, es como si estuvieran... Bueno, eso se podría aplicar a todo, ¿no? Quiero que te comportes como una mujer, o quiero, digamos, con prejuicios delirantes sobre qué es un negro, qué es una mujer, o qué es un homosexual, o qué es un transexual, o qué es lo que sea que sea. O que es un valiente, o que... ¿No? Efectivamente, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos... evita, digamos, la tiranía del que proyecta sobre nosotros una realidad que tenemos que confirmar, entonces es cuando empiezan a ocurrir cosas interesantes, ¿no? Es donde nos empezamos a ver las caras de verdad, porque a veces somos nosotros los que asumimos la proyección que hacen sobre nosotros. Y al igual que tantos niños nos comportamos de una manera complaciente con el adulto, ¿no? Que ha proyectado una sombra vertical sobre quiénes somos, ¿no? Y queremos ser lo que proyectan sobre nosotros. Asumimos, digamos, un destino que es proyectado sobre nosotros, ¿no? En el momento en el que nos quitamos de la tiranía del que espera, ¿no? Pues salimos y en 2 minutos ganamos un combate brutal, ¿no? Es de, ¡pum!, se acabó el combate, ¿no? Porque no he peleado como tú pensabas que iba a pelear, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Es donde la realidad se vuelve mágica, ¿no? Imprevisible, imposible de clasificar, imposible de... ¿no? Donde los prejuicios dejan de servir para explicar el mundo, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, has mencionado varias veces lo de tu labor de traductor. Una curiosidad, ¿tú te traduces a ti mismo o las traducciones de tu novela lo hacen otros? ¿O tú lees alguna vez las traducciones que te hacen? Sí, yo las lenguas revisas? que traduzco, que son el inglés e italiano, las reviso. Pero no me puedo traducir a mí mismo, ¿no? No, en realidad sería horrible que me tradujera a mí mismo, ¿no? Una persona solo puede traducir a su lengua materna, digamos. Es muy importante que uno tenga muy claro dónde termina su lengua. Por eso los bilingües, claro, pero la traducción... los bilingües son traductores muy malos por lo general porque han mezclado estructuras sintácticas de 2 lenguas y ya no saben qué pertenece a qué. Un buen traductor siempre tiene como muy claro la estructura de la lengua a la que está traduciendo. Por eso las buenas traducciones no suenan a otra lengua. Las malas parece que está el inglés o el francés por detrás, ¿no? Es como si uno viera como una diapositiva y detrás notara el francés o el inglés. Claro, pero el texto literario implica... Traducir un texto literario implica también traducir el sello que el autor pone a ese texto literario. Entonces, bueno, no sería... Sí, no, pero o sea, así me va a poner chulo, voy a hablar de mis 8000 aquí de traductor, pero yo traduje Moby Dick, por ejemplo, que fue uno de los
Super 8000 que he hecho. Y claro, Moby Dick tiene un dilema muy grande, que es, al igual que le pasaba a Faulkner, Melville estaba totalmente obsesionado con la traducción de la Biblia que hizo el rey James, que es, digamos, hay tanta, que es una traducción extraordinariamente literaria, muy buena. Entonces, tener una traducción tan buena, cosa que no nos pasa a nosotros, porque la traducción de los textos sagrados en español es una mierda total. Y de hecho hay tantas, la Vulgata, que es la oficial, es muy mala literariamente hablando, y hay textos bíblicos que son la locura, son muy poderosos, ¿no? Y sin embargo la traducción inglesa es muy fuerte, es muy buena. Eso hace que, por ejemplo, Faulkner tenga como unas reminiscencias bíblicas muy intensas, y Melville también. El lenguaje de Melville, que usaba Melville, era arcaico para la época de Melville. O sea, un lector contemporáneo de Melville decía, ¿esto de qué año es? ¿Quién lo ha escrito? ¿No? O sea, esto le sonaba a viejo, ¿no? Le sonaba a la traducción de la Biblia, digamos, y es un texto muy cargado, muy solemne, muy... Dices, ¿cómo traduces? Ese es el espíritu que hay que traducir, porque ese es el espíritu con el que el propio Melville estaba escribiendo su libro, ¿no? Tienes que conseguir encontrar un correlato en castellano a ese inglés que utiliza Melville, que le sonaba raro a un contemporáneo del propio Melville, y poner el libro ahí. Es complejo eso, no hay que solo hablar o mal bien. De hecho, hablar bien o mal es lo de menos, casi. Muchas veces es mucho más importante tener intuición, narrativa, saber captar el espíritu de un libro, tener un oído de saber captar cuál es la cadencia, digamos, rítmica de un libro. Bueno, y sobre todo entender literatura. Así es que yo creo que un traductor que traduzca literatura, que no entienda de qué va la literatura, es imposible traducir un texto literario, ¿no? Claro. Aunque luego exactamente sea así. A mí me parece uno de los trabajos más difíciles, es decir, traducir un texto literario me parece que tiene que ser, porque te supone una actividad como producto, como relector, Sí. pero claro, eres productor y eres lector, ¿no? Es como un escritor de estos modernos de ahora, ¿no? Y además uno una calcula mal reescritura, ¿no? las cosas. Por ejemplo, Henry James, que es un autor complejo, muy barroco, con frases muy largas y tal, es un autor muy fácil de traducir. Claro. Suena bien, porque en inglés suena raro, entonces en español suena bien. Nosotros tenemos frases más largas, más subordinadas. Y sin embargo, por ejemplo, Scott Fitzgerald, que es un autor al que también he traducido con mucha dificultad, que tiene un vocabulario de 1500 palabras, o sea, realmente no tiene una sola palabra literaria, o sea, todos son palabras totalmente comunes, y es música celestial en inglés, lo pones en español y parece chiquito la calzada, ¿no? O sea, que realmente, y Sí, hay pero conseguir fíjate, que eso suene bien es muy complejo, pero- es mucho más complejo traducir al final a textos sencillos, ¿no? pero fíjate que cuando tú pones, yo muchas veces en las clases de literatura les pongo les digo a los alumnos que lean una traducción malísima, y luego les pongo una traducción buenísima, ¿no? Y entonces hay una diferencia en la manera de acercarse al texto literario cuando ven la traducción buena, ¿no? Que es como que te revela, claro, te dice, ahora podéis entender por qué no vale cualquier cosa, ¿no? Porque en el caso de la literatura yo creo que hay que ser especialmente exquisito en las traducciones, ¿no? Pues Incluso yo creo que hay hasta novelas que parecen dos novelas distintas y lo único que varía es que una traducción es pésima y otra no, ¿no? En el antiguo ordenador que tenía, que me lo compré en Estados Unidos, tenía una pegatina que me parecía tan maravillosa que la pegué ahí para siempre, que decía, antes de apagar el ordenador no se olvide de eyacular el disco. Ya lo dejé. Ahí para siempre. Pero son traducciones literales cada vez más, ¿no? Porque como tenemos traductores literales para funcionar así un poco medio de paso, pues cada vez estamos más acostumbrados a trabajar con malas traducciones, ¿no? Con traducciones malas, que no solo son malas porque suenan horribles, sino que son malas porque estoy hablando de que no incorrectas, que nos estamos tengan entendiendo significado, mal, que vamos. estamos entendiendo otras cosas distintas de las que nos decimos, ¿no? Entonces que estamos llegando a lugares a veces un poco no solo cómicos, sino también preocupantes, ¿no? Oye, yo ya para cerrar, ¿no queréis preguntar nada, de verdad? Yo tengo más cosas, pero voy a cortar de aquí para no, porque si no, tenemos que irnos. Volvemos al principio, lo de la anécdota esta que me ha encantado, de que quedaste finalista de un premio porque lanzaste un poema de Salinas. Sí, pues Te explico por qué me ha encantado la anécdota, porque va con segunda.
porque yo de pequeña no solamente quedaba finalista, sino ganaba premios. Y lo que hacía era, pero de pequeña en segundo de GB, era elegir versos de poetas que me gustaban, porque yo tenía 8 años, y mezclarlos, y entonces componer a partir de versos que ya estaban hechos. Hasta que yo creo que la única maestra que leía en el colegio se dio cuenta y me dijo, esta niña es imposible que hable así, tú no tendrás en tu casa el libro de tal y tal. Y iba a lo siguiente. En realidad, yo no entendía que me estuviera apoderando. A ver, voy un poco en el hilo de lo que tanto se habla ahora de la escritura, de los plagios, de esta escritura rápida de internet, del corta y pega, copia y pega. En realidad, en ese momento, cuando tú te lo planteas, lo que tú creas, la escritura es siempre una relectura de lo demás. Y es evidente que a ti te han influido muchos autores, que a todos nos influyen muchos autores a la hora de leer y luego a la hora de escribir, ¿no? Y en realidad, cuando yo leí esa anécdota tuya, yo decía, pero es que volvemos un poco a la maldad del niño o a la inocencia del niño, ¿no? Yo no sentía para nada que aquello no fuera una creación mía. Es decir, porque yo no estaba literalmente copiando, yo tenía que elegir muy bien las partes que decían luego unidas a algo, ¿no? Claro. Aunque pertenecieran a poemas distintos, autores distintos, etc. Entonces a mí me parecía que era una gran creación mía, auténtica, original de mí. Cuando tú te planteas la creación, ¿hasta qué punto dejas que te pisoteen, en el buen sentido de la palabra, los lectores, los autores que has leído o no? Porque claro, hay cosas que son inevitable. Bueno, os súper recomiendo, hablando de esto precisamente, que es la cuestión de la autoría, que es una cuestión eterna de la literatura. Se ha visto, digamos, cruzada en un momento a finales del siglo XVIII con la Revolución Romántica, digamos, la originalidad, digámoslo así, no ha sido un valor literario hasta antes de ayer, literariamente hablando, ¿no? Es decir, hemos estado produciendo literatura durante milenios donde el valor no era ser original, sino haber copiado mejor o peor a unos modelos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el valor de la originalidad llegó ayer. Y al ser un valor muy reciente también en términos mentales, narrativos, nos relacionamos con él de manera conflictiva, ¿no? Un escritor del siglo XVII no tenía ningún problema en decir, por supuesto, que copiar párrafos enteros, de hecho, de otros textos, de otros autores, reformularlos. Era un aprendizaje. Bueno, no solo era un aprendizaje, era hacer literatura, era eso era hacer literatura, no era estoy aprendiendo y cuando ya haya aprendido haré otra cosa, no, es que esto es lo que voy a hacer toda la vida, ¿no? Y no me voy a copiar, no sé, digamos. La originalidad es un valor extraordinariamente reciente. Además de eso, digamos, hemos encontrado como un montón de formas de eludir, digamos, las copias, los plagios, la intertextualidad, vamos poniendo como frases, calificativos cada vez más ambiguos, y sin embargo nos olvidamos, por ejemplo, de que Borges es el gran plagiario, probablemente el mejor escritor del siglo XX, en lengua castellana desde luego, es un plagiario total, pero total es total, digamos, si uno se pusiera a buscar los plagios de Borges, se cuentan por centenares los plagios de Borges. Frases completas, párrafos completos. ¿Eso hace a Borges menor autor o mayor? Es decir, ¿qué es lo que hay un documental, realmente os lo recomiendo si os interesa este tema. Hay Ricardo Piglia, que es uno de los lectores más alucinantes de las últimas décadas, hizo para la televisión argentina una serie de documentales. Leyendo a Borges están todos en YouTube. Ponéis Piglia a Borges y ahí hay uno que habla específicamente de este tema. Y entonces, básicamente lo que dice, bueno, realmente Borges es un autor que citaba sin comillas. O sea, se apropiaba de textos y tal. No solo se apropiaba de textos, sino que utilizando esos textos los mejoraba. Realmente decía, bueno, creo que hablaba algún ejemplo de un poema de Yeats o algo de Coleridge o alguno de estos poetas que le gustaban a Borges. Decías, ves el poema de Coleridge plagiado en el poema de Borges, pero literal, y dices, coño, qué bueno es el poema de Borges, qué mediocre es el poema de Coleridge, claro. Y es el mismo poema, plagiado por Borges. Es decir, el propio plagio de Borges mejoraba los textos que plagiaba, ¿no? Borges es un escritor enciclopedista, digamos, es un recolector de citas que arma con las citas paraísos literarios que no habrían existido sin precisamente ese lector plagiario.
curiosamente, al que ataca y persigue vía judicial la propia María Kodama, olvidando completamente quién era Borges, ¿no? Que es muy, muy divertido, ¿no? Por otro lado. Además que yo creo que eso tiene que ver María mucho Kodama ha con... hecho sacar de circulación varios libros, entre ellos alguno español, creo que de Fernández Mayo sacó un libro de circulación, ¿no? El Hacedor. Cuando El Hacedor es un plagio entero, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos, una cosa es, digamos, la judicialización del plagio, ¿no? Que se considera plagio, a partir de cuántas palabras seguidas es plagio, o incluso, o sea, te das cuenta, por ejemplo, en el mundo de la música es fascinante. Bueno, el otro día vi un vídeo de YouTube de un tipo haciendo el baile de Michael Jackson. Poner el baile es alucinante. O sea, el vídeo de Michael Jackson plagió completamente todos los pasos de baile que os podéis imaginar, hasta ¿cómo se llama? El moonwalk, ¿no? El caminar hacia atrás. Todo plagiado de un tipo, de una película que creo que es del Principito, precisamente. Poner en YouTube El Principito, plagio, ponerlo en inglés porque si no, poner El Principito o Little Prince, Michael Jackson. Me vais a flipar. Yo creo que... Y dices, ¿convierte eso a Michael Jackson en menos genial o no? A estas alturas realmente, ¿quién se ha apropiado de qué? No, y además todo esto venía porque yo creo que, en definitiva, a veces hemos perdido un poco de vista qué es la literatura, Sí. ¿no? Entonces, cuando leemos literatura y sabemos y nos damos cuenta de cómo ha ido funcionando la literatura a lo largo de la historia, es cuando realmente sabes cómo funciona. Y creo que ahora también es verdad que se radicalizan posturas que vienen determinadas no por la lectura en sí, ni por ser lector en sí, sino por todo el mercado, la mercadotecnia que hay alrededor de la literatura, ¿no? De los derechos. De todo A eso. Valéry, un poeta menor, le puso un juicio, Valéry fue a juicio, y lo único que dijo delante del juez, había 3 versos literalmente plagiados de otro que era un poeta de cuarta, y lo que dijo Valéry en su defensa, venga, dice, el león está hecho de cordero digerido. ¿Está bien? Claro. Está bien. Claro. Lo dice eso y dice, bueno, muy bien, son 10.000 euros Claro. para el león. ¿No? Pero es así. Bueno, pues sí. El problema de la, ¿Quieres legislación del plagio literario es que las personas en las que están en manos, digamos, legislar estos asuntos no tienen ni puñetera idea de No, de fíjate, yo no literatura. iba tanto, quizás No sea saben, no he formulado bien la de esto, no iba tanto por el rollo del plagio Sí. esto, sino por el propio concepto de escritura literaria, Claro, ¿no? claro. Y de reescritura, ¿no? Claro. Y por todo aquello que estamos de alguna manera demonizando, ¿no? Claro. Yo recuerdo que hace unos años vino Daniel Casani aquí, en un congreso que teníamos, y decía, algún día tendremos textos solo de corta y pega, ¿no? Y entenderemos que esos textos son... Y yo decía, hombre, Daniel, no puede ser eso. Y verdaderamente la fragmentación de Internet, de las nuevas tecnologías, esa en realidad, claro, si tú... Porque, claro, la diferencia está en que tú eso que corta y pegas, lo asimiles, lo absorbas, lo entiendas y lo digieras, ¿no? O que tú eso que corta y pega lo pegues sin saber qué sentido tiene, ¿no? Pero iba más por el ejercicio de la escritura, Sí. como una reescritura, Sí. igual que la lectura es como un modo de releerlo todo, ¿no? Claro. Porque tú lees un autor ahora y lo lees dentro de 10 años y para ti es lo que comentábamos de Pombo, ¿no? Yo recuerdo que Álvaro Pombo, que te he oído decir que fue un poco como la persona que te orientó en muchas cosas de la escritura, yo recuerdo que ejercía en mí una fascinación y en cambio nunca entendí por qué Álvaro Pombo, ¿no? Que era además un escritor raro, que en aquel entonces, bueno, pues no era ni muy seguido, pero yo recuerdo que había textos como El Castillo de la Carta Cifrada, que cuando tú empezabas a leerlo no podías dejarlo de leer y era como todo... A mí en aquel entonces me parecía todo como muy perverso, muy oscuro, pero era como absolutamente alucinante, ¿no? Y luego yo muchas veces cuando he escrito cosas de otra, no literatura, sino cosas, siempre me he acordado de que a mí, por ejemplo, me marcaron muchas formas, mucha sintaxis de Pombo, muchas formas de escribir de Pombo, ¿no?
Entonces iba más la pregunta por la escritura que por el rollo del plagio con el de esto legal, ¿no? Sí, sí. Bueno, Daniel, ¿te animas a cerrar la sesión? No, no te animas. Bueno, pues yo creo que la dejamos aquí. Muchas gracias, Andrés, ha sido un verdadero placer y muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión de Presencia Literaria.